Hoy vamos a tratar el caso de El asesino de la baraja. Y lo voy a hacer en base al programa que hice en su momento en Iberia Asesina, dentro del Rincón del Disidente. Creo que dimos muchos datos y creo que es momento de compartirlo con todos vosotros. Como os decía, me voy a basar en el programa que en su momento hice dentro del espacio Iberia Asesina. Creo que se hizo una buena labor aquella vez y creo que me gusta compartir con vosotros esos programas que para mí fueron especiales. Además, Alfredo Galán me tocó de cerca. Vivo muy cerca de Alcalá de Henares, donde hubo varias víctimas, y vivo muy cerca de Arganda del Rey, donde también hubo varias víctimas. Por lo cual, usando de base, como os digo, el programa de Iberia Asesina, vamos a hablar de este asesino en serie. Como os pongo en el banner, nació en Puerto Llano el 5 de abril de 1978. Fue un mal estudiante, de hecho sus profesores recuerdan de él que no era especialmente avispado, pasó por los pelos la EGB, en BUP tuvo o consiguió bastantes suspensos y recuerdan de él, tanto compañeros como profesores, su carácter introvertido. Era, digamos, o podemos decir, el rarito de la clase. Después de cursar los estudios y ver que no tenía capacidades o que no era apto para unos estudios superiores, Alfredo Galán, en 1998, concretamente en el mes de septiembre, entra en el ejército, donde llega a ser cabo de la Brigada Acorazada, concretamente del Regimiento Mecanizado Asturias 31, en la segunda compañía. Allí se le manda a Bosnia, al conflicto de Bosnia, y casi llega a coincidir con otro sujeto que hemos tratado hace relativamente poco, como era José Bretón, que, como sabéis, también tenía un pasado militar, también estuvo destinado en Bosnia y allí pues podría haber llegado a coincidir. Fijaos la casualidad o causalidad, ¿no?, de dos ilustres asesinos patrios que hubiesen coincidido en Bosnia en el ejército. A veces las carambolas del destino son cuanto menos llamativas. Estando allí en Bosnia, donde no destaca, de hecho intenta hacer una serie de maniobras para acceder también a puestos superiores dentro del escalafón militar, no lo consigue, le suspenden. Lo que sí se descubre, o se ve, y es importante, es un dato importante, es que tiene cierta pericia a la hora de usar armas de fuego. Se puede decir que dentro de lo que cabía, Alfredo Galán era un buen tirador dentro del ejército. Su compañía es relevada de Bosnia, vuelven a España y coincide con la tragedia del Prestige. Ya sabéis, este barco que se hunde en las costas gallegas, y estando allí hundido,
pues el fuel que había dentro comienza a expulsarse. De hecho, es una de las grandes tragedias medioambientales que ha tenido que tener, o por las cuales ha tenido que pasar este país, España, y se llama o se dota en las tareas de limpieza de aquello que recordáis, el famoso chapapote, pues se mandan a ciertas unidades del ejército, de la legión, y es donde este sujeto actúa allí. Esto para él le supone un shock, le supone un trauma, se ve o se nota degradado, cree que un militar, además con cierta pericia en el manejo de armas, no tendría que estar limpiando aquello. Y un buen día llega, se emborracha y borracho roba un coche, simplemente por la sensación de saber qué se sentía a la hora de robar. Esto de la sensación que se siente es recurrente en el caso de Galán. Ahora entraremos, ¿no? Obviamente, aquello le lleva a un arresto, le lleva a un enfrentamiento con sus mandos y se decide que debe ser enviado al Hospital Gómez Ulla, en el barrio de Carabanchel, que es el Hospital Central de la Defensa, donde allí se le diagnostica que sufre neurosis y ansiedad, por lo cual se le receta un medicamento que es incompatible con alcohol, pero es que además Galán Sotillo tenía un problema de un alcoholismo acuciante, por lo cual esos fantasmas, esa neurosis y esa ansiedad se ven, digamos, aumentadas por el hecho de la toma de estos medicamentos junto a la ingesta de alcohol. Y bajo esa premisa, esa nebulosis que tiene Alfredo Galán en la cabeza, es cuando algo en su interior le hace sentir una pulsión y le hace sentir una necesidad de saber qué se siente a la hora de matar, qué se siente a la hora de matar a otra persona. Por eso hacía el símil de qué se siente a la hora de robar, que dentro de lo malo, pues es menos malo, y decide que tiene que sentir en sus adentros, tiene que valorar por su propia experiencia qué se siente a la hora de disparar, a la hora de asesinar a una persona. Estamos en el primer trimestre del año 2003. Su primer crimen, de hecho, sucederá el 24 de enero de dicho año. Madrid, en concreto, la ciudad, pero toda la comunidad autónoma, se veía en aquel momento en uno de los peores estadios de violencia, porque prácticamente al año había cerca de 100 muertes violentas en Madrid, y si parecía aquello ya rocambolesco, aparece un asesino misterioso que la policía no da con él, que ahora veremos que una carambola del destino es lo que le otorga el sobrenombre del asesino de la baraja. Y pues Galán comienza a actuar el 24 de enero del año 2023. Creo que os he hecho una exposición del año 2023, perdón, del año 2003, hace 20 años. Por cierto, fijaos lo curioso, no está en prisión permanente revisable, aunque se le sentenció a tropecientos años. Está cerca de cumplir su condena de 25 años y no va a estar dentro de mucho en prisión, acabará en la calle. Y dudo yo mucho que una persona con esa mentalidad sea reinsertable. Pero bueno, esta imagen y este señor que veis aquí es la primera persona, la primera víctima
de Alfredo Galán. El 24 de enero del año 2003 comienza su carrera de asesinatos, ejecutando de un tiro en la cabeza a Juan Francisco Ledesma. Juan Francisco Ledesma era una persona de 50 años, era portero en una finca en el barrio de Chamberí y vivía en la propia finca, estaba haciendo allí sus quehaceres, le estaba dando de comer a su niño, a un bebé de 2 añitos que tenía sentado en una sillita, y mientras está haciendo eso, tiene la televisión puesta y entra este sujeto, Alfredo Galán Sotillo, el asesino de la Baraja. ¿Por qué? ¿Cómo lo elige? Es de forma 100% fortuita. Él se coge el coche, se dedica a dar vueltas por el barrio de Chamberí, uno de los barrios más castizos de Madrid, y se fija, lentamente va con el coche, y se fija cómo la cartera va entrando de bloque en bloque, de bloque en bloque, de bloque en bloque. Y cuando ve un hueco en la calle, decide estacionar. Baja, ve el último bloque, que es en el cual Juan Francisco Ledesma es el portero, ve la puerta abierta, traspasa el rellano y ve la puerta de este señor entreabierta, por lo cual entra dentro de la casa sin mediar palabra, se dirige hacia donde está él, desenfunda la pistola y se la pone en la sien. Obviamente este caballero se debió quedar blanco. Luego se supo, pues, según las declaraciones de Galán, que no me dio palabra. Miró, claro, de reojo a su niño, a su bebé, 2 añitos tenía la criatura, y Galán le dice de rodillas contra la pared. Sin mediar palabra, coge, se pone de rodillas contra la pared y Alfredo Galán le dispara un certero tiro a la cabeza, a la parte de atrás de la cabeza, que lo mata en el acto, ¿no? Ante la frialdad del hecho, el niño rompe a llorar, escuchando la detonación, como es, la verdad, pues, entendible. Se sabe que Galán mira al niño y se da la vuelta. Se puede entender prácticamente que le perdonó la vida, porque podía haber matado perfectamente a ese niño. Nadie en el vecindario, curiosamente, oye nada. Estamos hablando de que es un viernes a las 12:30 del mediodía, pero nadie oye nada. Galán sale tranquilamente, con parsimonia, se podría incluso decir, entra en su vehículo, arranca y se marcha. Y es pasadas 2 horas cuando la actual pareja, porque este hombre estaba casado en segundas nupcias, que es la madre de su bebé, llega y encuentra el cuerpo ya fallecido de Juan Francisco en un reguero enorme de sangre. Claro, ahí se pone a gritar, ya aparecen los vecinos, aparece no sé qué, y aparece la policía con el juez y demás. Curiosamente, al principio piensan que lo que le ha pasado a Galán ha sido una hemorragia interna, que le ha estallado una vena en la cabeza o en el cerebro, porque no se ve entre debe ser que la bala, al ser tan cercana, no hace un gran boquete y no ven un agujero, pues imagino que entre el pelo enmarañado con la sangre y demás, no ven una herida, ¿no? Y tampoco ven un casquillo. Entonces, justo cuando el juez está a punto de marcharse, un policía, moviendo dos cojines del sofá, encuentra el casquillo, ¿vale? Y entonces, claro, obviamente eso lo cambia todo. Ya no estamos hablando de una muerte fortuita en la que, pues, un momento, una enfermedad o un episodio, ¿no?, cardiovascular le ha estallado una vena a este hombre, sino estamos
viendo que ha habido un asesinato. ¿Qué sucede? Que claro, al investigar a este hombre, ven que no tiene nada, o no hay nadie, ¿no?, que se pueda o pueda estar en un estado con este caballero y que le quisiese hacer daño. De hecho, tampoco tiene excesivamente lógica para los investigadores que al niño lo haya dejado vivo, que no falte absolutamente nada de la casa. Y bueno, pues un crimen tremendo, tortuoso, en Madrid, en el corazón de Madrid, que solo como elemento ligeramente extraño tiene el hecho de la bala, que no es una bala, digamos, estandarizada, no es un 9 milímetros, no es un arma un tanto extraña, ¿no? O una bala un tanto extraña, no es algo que se pueda conseguir fácilmente, es lo único que les puede llamar en ese momento la atención a la gente del cuerpo policial que se dedica o que está investigando este crimen. Ahí no hay nada, todo para más o menos de forma misteriosa, hasta que de repente aparece el cuerpo de este chaval que estáis viendo aquí. Juan Carlos Martín Estacio, que era un chico de 28 años, con una vida completamente normal, sin meterse, según su padre, jamás en ningún lío, en ninguna pelea, un tío sanote, que se dedicaba a una, o trabajaba, mejor dicho, en una empresa de limpieza que cursaba sus servicios en el aeropuerto de Barajas. Está esperando a el autobús que le lleve a casa en la Marquesina, cerca de las 2, 3 de la noche, de la madrugada, cuando de repente un vehículo se estaciona a unos metros, noche cerrada en Madrid, no había absolutamente nadie en la calle, y se estaciona, como os digo, el vehículo y abre la puerta un hombre joven también, desgarbado, con una sudadera, con unos guantes, que se acerca hasta donde está Juan Carlos. Lo mira, Juan Carlos le mira, quita la mirada, está mirando a ver si viene el autobús, y en aquel momento Alfredo Galán saca la pistola, se la pone en la cabeza y le dice de rodillas: ponte mirando de rodillas. Por lo que contó el propio Galán, Juan Carlos obedece, se pone de espaldas a él, de rodillas, y Galán coge y le desgarra un disparo en la parte trasera de la cabeza que le acaba saliendo por el ojo. De hecho, aquí podéis ver, se observa, ¿no?, con la policía, pues el cuerpo sin vida del muchacho con esas mantas térmicas para taparlo. Y aquí sucede algo fortuito, que al final es lo que acaba dándole el nombre o el sobrenombre o el mote a Alfredo Galán Sotillo. Y es que de unos contenedores cercanos, estamos hablando de que era una noche bastante ventosa, se vuela, casualidades del destino, se vuela unas de copas de una baraja española y acaba justo semi abajo del cuerpo de Juan Carlos Martín Estacio. Esto lo reseña la policía, esto lo reseña la prensa el día siguiente, y es un periodista quien, por primera vez, al encontrarse esa carta de la baraja, lo define como el asesino de la baraja. Alfredo Galán Sotillo, una persona bastante egocéntrica, ve que eso le da una dimensión nueva. Es como el asesino del Zodíaco o algo similar.
y le gusta. Y en aquel momento, cuando él lo lee en la prensa, decide que esa va a ser su seña de identidad a la hora de realizar los siguientes crímenes. Así es como nace el sobrenombre del famoso asesino de la Baraja. Bueno, pues vamos a ir con el siguiente asesinato en ese mismo mes de febrero, y es este que de hecho me tocó bastante cerca, porque esto fue en Alcalá de Henares. En el Alcalá de Henares entra en este bar que veis ahí y, sin mediar palabra, de noche le dispara en la cabeza a Miquel Jiménez Sánchez, de 18 años, que estaba trabajando como camarero en el bar. Después dispara a Juana Dolores Ucles, de 57, que era una clienta, y ambos mueren en el acto. El disparo es certero y mueren en el acto. Allí en el bar estaba otra persona más, Teresa Sánchez, de 38 años, que era la madre de Iker, la madre de Miquel, y que tiene la suficiente sangre fría que cuando este asesino la dispara, se tira al suelo y se hace la muerta. Y aún así, Galán la dispara en la femoral, ¿vale?, para comprobar que está muerta. Y ella no se mueve. Es la primera vez que una persona puede dar una especie de relato robot de cómo es Galán. Y allí vuelve a hacer lo mismo. Deja 3 cartas como, digamos, seña de identidad. Todas de ellas cartas de la baraja española. Esta mujer lo que puede llegar a contar, es más o menos estos detalles. Un hombre alto, delgado, de cerca de 1,80 m, 1,90 m, con tez pálida, perilla, pelo desvencijado, y que actúa de forma fría y sin mediar palabra. Son las primeras imágenes de los retratos robots que hay sobre Alfredo Galán Sotillo, el asesino de la Baraja. En aquel momento, la propia policía, imaginaros, claro, 2 de los crímenes son en Madrid, uno es en Alcalá de Henares, 3, si son 3, 2 fallecidos y una en tentativa, son Alcalá de Henares, y es en aquel momento cuando hace clic el hecho de que la bala o las balas son disparadas por el mismo arma en los 3 asesinatos. Eso a la policía le genera congoja porque son conscientes de que son perpetrados por el mismo tirador, por la misma persona. Y eso, desde luego, no es algo fácil de asumir, y les dota de un plus de tensión, porque en aquel momento, según distintas declaraciones de los investigadores del caso, son conscientes de que están viviendo una cuenta atrás para que Galán vuelva a asesinar. En aquel momento no saben, obviamente, que es Alfredo Galán, pero son conscientes de que va a haber, si no lo cazan, va a haber de nuevo algún asesinato. De ahí, de Alcalá de Henares, como os digo, una población que está apenas 6-7 kilómetros de donde yo vivo, ya en el mes de marzo se acerca a 2 personas de origen ecuatoriano en la localidad de Tres Cantos. Como veis,
es en una avenida inmensamente amplia, con gente alrededor. Aquí es donde se produce el intento de doble asesinato, y se acerca por la espalda y dispara en la cabeza a Santiago Eduardo Salas, de 27 años. Intenta hacer lo mismo con su pareja, Anaíz Castillo Ruperti, de 29, y el arma se le encasquilla, lo cual hace que salga corriendo, porque no puede consumar el segundo disparo, y deja caer un naipe. Si no me equivoco, aquí la víctima sobrevivió. Creo que no acabó falleciendo, si no me equivoco. No, espera, 1, 2, 3. No, sí, perdón, Santiago Eduardo Salas sí que falleció. Es culpa mía. Y sin embargo, esto fue comienzos de marzo, y apenas unos días después, el martes 18, en también la madrugada, se acerca a Arganda del Rey, otra población que tampoco pilla excesivamente lejos de Torres, y allí dispara a 2 ciudadanos rumanos, a Georgi Magda, que muere en el acto, y a Doina, su esposa, que muere horas después en el hospital. Es incapaz de sobrevivir a las heridas que este sujeto le había producido con el disparo. Allí también vuelve a dejar otras 2 cartas, en este caso el 3 y el 4 de copas. La historia de Alfredo Galán aún no ha llegado a su fin. Las características de sus asesinatos, cómo se acabó entregando, y el juicio mediático y lo que aquello supuso, creo que no caben con la suficiente delicadeza dentro de un solo programa. Por lo cual os emplazo también a que escuchéis Lunes Negros la semana que viene para poder saber el desarrollo final de la historia de este auténtico serial killer. Como os he dicho en otras ocasiones, si hay alguno que queréis que tratemos en especial, solo tenéis que dejarlo en la caja de comentarios. Estaré muy atento para poder dar respuesta a vuestras peticiones. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero de todo corazón que os haya gustado, y nos veremos prontito. Nos veremos en una semana de nuevo en Lunes Negros, dentro de la programación de Multicanal Radio. Muy buenas tardes.